Bueno, buenos días. Esta es nuestra presentación acerca de un artículo basándolo en la escala Stroke. El artículo se llama Enfermedad del Parkinson y factores ambientales, un estudio caso control. Está mi compañera Juliana Beltrán y Geraldina Arroyo y pues yo, Camila Arias. Bueno, iniciamos con la sinopsis informativa y equilibrada, que es el estudio que se realizó en la Providencia de Ñuble con el objetivo de identificar factores de riesgo ambientales asociados a la enfermedad del Parkinson. Se utilizó un diseño de estudio de casos y controles para evaluar la posible asociación entre variables ambientales y la enfermedad de este. Las razones y fundamentos científicos, básicamente está pues la evidencia previa, el diseño del estudio pues caso control, dependiendo acá como el del estudio del Parkinson, la hipótesis de etiología ambiental, la importancia de identificar pues los factores de riesgo que vaya a tener este paciente y la contribución al conocimiento global. Seguimos con los objetivos específicos y las hipótesis. Entonces, como primero tenemos identificar factores de riesgo ambientales asociados con la enfermedad de Parkinson en la Providencia de Ñuble, que fue pues donde se realizó. Dos, determinar las posibles asociaciones entre el consumo de agua de pozo y el desarrollo de la enfermedad. Tres, evaluar la relación entre antecedentes de trabajo agrícola y la prevalencia de Parkinson en la región. La hipótesis es que existe una asociación significativa entre el consumo de agua de pozo y el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Pues los elementos claves está la población de estudio, las exposiciones evaluadas, el trabajo agrícola, la metodología y pues por último el análisis estadístico, donde en cuanto a la población de estudio contamos con casos y controles, en donde los casos está los individuos diagnosticados con la enfermedad de Parkinson y en cuanto a los controles están los individuos sin diagnóstico de Parkinson seleccionados de la misma región y emparejados por edad, sexo y otros factores pues, relevantes que tenga cada persona, cada paciente. Las exposiciones evaluadas está el consumo de agua de pozo, que este se analiza si el uso de agua de pozo podría estar pues, contaminada y está relacionado con un mayor riesgo pues, de tener Parkinson. El trabajo agrícola cuenta de que se evalúa la relación entre el historial laboral en actividades agrícolas, también que involucra la exposición a pesticidas y otros químicos y pues básicamente también el riesgo de desarrollar el Parkinson. En cuanto a la metodología, estará pues la recolección de los datos, donde recopilan todos estos datos mediante pues entrevistas, cuestionarios, preguntándole a cada paciente, a cada persona que se le realizó el estudio en esta población y en esto se documenta la exposición a los factores ambientales específicos. Y en cuanto al análisis estadístico, pues se utilizan pruebas estadísticas para determinar la significancia de las asociaciones entre los factores de riesgo y pues tener la enfermedad de Parkinson. Bueno, tenemos el marco de estudio que pues principalmente es el que enmarca dentro de una investigación epidemiológica centrada en la identificación de factores de riesgo ambientales asociados con la enfermedad, pues en este caso de Parkinson, en una población específica. El periodo de exposición se consideró la exposición a factores ambientales a lo largo de la vida de los participantes, enfocándose especialmente en las actividades realizadas y las fuentes de agua utilizadas durante las últimas décadas previas al diagnóstico del Parkinson. En estos casos, como ustedes ya saben, es lo que se ha tenido en cuenta para este estudio. Las fechas relevantes. El reclutamiento de los pacientes se realizó durante el periodo específico que comprendió desde el año 1998 hasta desde enero de 1998 hasta diciembre de 1999. Y el lugar, pues, Providencia de Ñuble, eh, de Región Chile. Pues acá contamos con los estudios de casos y controles, donde está pues los criterios de elegibilidad y las razones para la elección de casos y controles. En donde los criterios de elegibilidad están los casos, que son las personas con Parkinson confirmado, residentes en Ñuble al menos 10 años antes del diagnóstico. Se excluyen diagnósticos inciertos o residentes fuera de la región por periodos largos.
Controles, contamos con individuos pues ya sin Parkinson de esta misma comunidad, o sea, de Ñuble, emparejados por edad y sexo, donde se excluyen aquellos con síntomas pues neurológicos que puedan pues confundirse básicamente con la enfermedad de Parkinson. Ya por otro lado, contamos con las razones por la elección de casos y controles. Entonces, en los casos están los pacientes con Parkinson seleccionados para investigar los factores de riesgo específicos. Y en cuanto a controles, está individuos, pues igual, sin Parkinson, elegidos para comparar la exposición a factores ambientales y pues detectar las asociaciones que tengan pues con esta enfermedad. Bueno, seguimos con las variables. Entonces, principalmente tenemos la variable predictoria, que es la edad, riesgo aumenta con la edad, el sexo y las diferencias en prevalencia entre hombres y mujeres, pues del estudio realizado. Las variables de exposición está el consumo de agua de pozo, uso habitual de aguas de pozo privados o comunitarios, el trabajo agrícola, que es el historial de empleo en agricultura con posible exposición a pesticidas, el variable de respuesta, que pues es la enfermedad de Parkinson, presencia o ausencia de Parkinson diagnosticada por un neurólogo según criterios clínicos. Las variables confundidoras, que es el nivel socioeconómico, puede influir en la exposición y acceso a servicios de salud. El tabaquismo, historial de consumo del tabaco, posible modificador de riesgo de Parkinson. Y por último tenemos los variables modificadoras del efecto, que es el uso de pesticidas específicos. Puede alterar la relación entre trabajo agrícola y Parkinson. Em, Tenemos otro que es la duración de exposición del agua de pozo, que es la influencia de asociación entre consumo de agua de pozo y Parkinson. Continuamos con las fuentes de datos y pues los métodos de valoración. Entonces contamos con la enfermedad de Parkinson, igualmente el trabajo agrícola y pues el consumo de agua de pozo, donde los datos de la enfermedad de Parkinson eran registros médicos y pues las entrevistas clínicas. También está la valoración, que es el diagnóstico confirmado por neurólogos según criterios clínicos estándar. En cuanto al trabajo agrícola, están los datos, historia laboral y entrevistas estructuradas y valoración. Están los años de trabajo, tipo de cultivos y pues la exposición a pesticidas. En el consumo de agua de pozo está el cuestionario, entrevistas directas y la valoración, pues básicamente es la documentación de la fuente de agua, la frecuencia, la duración del uso, pues etc. Tenemos las fuentes de datos y métodos de valoración. Entonces tenemos la edad y el sexo, que son los datos registrados civiles y médicos, y la valoración tenemos que es la medición directa y categorización uniforme. El nivel socioeconómico, otra vez los datos son cuestionarios socioeconómicos y la valoración es clasificación según ingresos y educación. El tabaquismo, tenemos que es cuestionarios de estilo de vida y la valoración, número de cigarrillos por día y años de consumo. Seguimos con las medidas para minimizar sesgos. Entonces está el sesgo de selección, que son los criterios rigurosos de inclusión y exclusión, también controles de la misma comunidad y el emparejamiento por la edad y por el sesgo. Está el sesgo de confusión, que este es el ajuste por variables confundidoras y el análisis estratificado y por los métodos uniformes. También tenemos el sesgo de información, que cuenta de la capacitación del personal y cuestionarios estandarizados y de las entrevistas ciegas, pues para minimizar estos sesgos. Y el sesgo de memoria, que está los cuestionarios detallados y referencias temporales y la consistencia en la recolección de, pues, de la información que se generaba. Tenemos la determinación del tamaño muestral. Como número uno tenemos el nivel de significancia. Se estableció en 0,5, aceptando un 5% de probabilidad de error tipo 1. El 2 es potencial del estudio. Se fijó en el 80% para minimizar el riesgo de no detectar una asociación real. 3, magnitud del efecto esperado. Se asumió que una razón de dos o mayor sería clínicamente significativa. 4, proporción de exposición en controles, estimada con bases de datos epidemiológicos locales sobre exposición a agua de pozo y trabajo agrícola.
5, cálculo de tamaño muestral usando una fórmula estándar. Se combinó el efecto esperando la exposición en controles, el nivel de significancia y la potencia ajustada, el tamaño para posibles medidas de seguimiento. Continuamos con el tratamiento de variables cuantitativas. Entonces está la distribución, la agrupación, el análisis estadístico y pues la sensibilidad. Donde la distribución está el análisis descriptivo, transformaciones o métodos no paramétricos según la necesidad. En la agrupación pues está la categorización en cuartiles o por los puntos de corte clínico para, pues, para realizar los análisis de las tendencias. Análisis estadístico, estas pruebas son paramétricas o no paramétricas, en donde cuenta con la regresión multivariada para buscar como confundidores. Y la sensibilidad es la evaluación de puntos de corte alternativos y comparación entre otros métodos. Tenemos un cuadro que se va a dividir por aspectos y métodos. Entonces, el primer aspecto son métodos estadísticos que se dividen en tres: descriptivo, comparación, regresión logística. Entonces, descriptivo, resumen de características; comparación, pruebas T; Mann-Whitney, Chi cuadrado y Fisher. Regresión logística, tenemos ajuste por factores de confusión. Otro aspecto que tenemos es control de confusión, que se divide en modelos multivariados y estratificados. Entonces, de primero tenemos ajuste por variables como nivel socioeconómico, y el otro análisis por subgrupos e interacciones. Entonces, tenemos subgrupos que es evaluación por edad, sexo, exposición; interacciones, análisis de efectos combinados. El otro es datos ausentes, es imputación múltiple, reemplazo de datos faltantes; y sensibilidad, que es evaluar el del impacto de imputación. Tenemos pérdida en seguimiento, que es minimización, y análisis contacto frecuente y análisis de impacto. Por último, sensibilidad, que es robustez, variación de puntos de corte, exclusión de útiles modelos alternativos. Seguimos con el número de participantes pues en cada fase del estudio, donde primordial fueron los participantes potencialmente elegibles identificados pues en X, entonces participantes analizados a fondo Y, participantes confirmados como elegibles Z, participantes que aceptaron participar incluidos en el estudio A, participantes que completaron todas las fases del estudio B, datos de los participantes analizados C. Pérdidas, pues en el estudio estuvo la exclusión en la evaluación inicial D, no participación tras la confirmación E, pérdida durante el seguimiento F y pues la exclusión del análisis final por datos incompletos G. Continuamos con las características de los participantes en el estudio. Estos se dividen en 6. Entonces, primero la demográficas, 2 clínicas, 3 sociales, 4 exposiciones, 5 datos ausentes y 6 seguimiento. Continuamos con estudios epidemiológicos, donde están los estudios de cohortes, estudios de casos y controles y pues los estudios transversales. Entonces, estudios de cohortes está el total de eventos, que es X casos documentados, incidencia acumulada, el Y%, la tasa de coincidencia, Z casos por cada 1000 personas al año, tiempo hasta el evento, mediana de A años, supervivencia libre de enfermedad, E%, A de años. En cuanto a estudios de casos y controles, está la exposición a pesticidas, F% de casos versus G% de controles. Duración de la exposición, J años en casos versus K años de controles. Intensidad de la exposición, L horas por semana en casos versus M en controles. Estudios transversales está pues la prevalencia del Parkinson, que son X casos y Y% de prevalencia, los síntomas sin diagnóstico, Z% que reportaron síntomas compatibles. Entonces acá contamos como con las letras que fueron pues mencionadas cada una anteriormente. Tenemos por otro lado los estudios transversales. Entonces, A es imitaciones no ajustadas y ajustadas. Entonces empezamos con odds ratio, OR no ajustado,
Creo que te muteaste. Y ya, no ajustado, entonces X.XX y C 95%, Y.YY, A Z.ZZ. O R ajustado, X.XX y C 95% y punto, perdón, Y.YY a Z.ZZ después de ajustar por edad, género y antecedentes familiares. B, categoría de variables. Entonces, continuas. Entonces tenemos la edad que es categoría de 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69 y 70 años de edad. Duración de exposición a pesticidas categoría de 0 a 5, 6 a 10 y más de 10 años. Y C, estigmatizaciones del riesgo absoluto. Entonces, el riesgo relativo, que es RR, X.XX para la exposición a pesticidas y riesgo absoluto Z% en expuestos versus A% en no expuestos para Y años. Continuamos con la descripción de otros análisis efectuados, pues se realizaron varios análisis adicionales para profundizar en los hallazgos principales, incluyendo análisis de subgrupos por edad y género, donde pues en este se encontró que el riesgo de Parkinson era más alto en personas de 60 a 69 años y en hombres expuestos a pesticidas. Además, pues de estos se exploraron interacciones entre la exposición a pesticidas con el tabaquismo y pues el consumo de agua de pozo, relevando riesgos aumentados en aquellos expuestos pues a estos ambos factores mencionados anteriormente. Finalmente, los análisis de sensibilidad demostraron que los resultados eran robustos, manteniéndose pues consistentes al excluir los datos ausentes para variar las categorías de exposición e incluir pues los factores de confusión adicionales, lo que nos confirma con la solidez válida de que estas son pues las conclusiones. Bueno, tenemos el resumen de los resultados principales de los objetivos del estudio. Entonces, tenemos una pregunta que es ¿por qué se caracteriza? Entonces, primero, asociación entre pesticidas y Parkinson. Se encontró una asociación significativa con un aumento en el riesgo de Parkinson entre los expuestos a pesticidas. El otro es influencia de factores demográficos, que es la edad avanzada y el sexo masculino, fueron identificados como factores de riesgo clave, con un riesgo mayor en hombres mayores de 50 años. Interacción entre pesticidas y otros factores. Se observó una interacción significativa entre la exposición a pesticida y la edad, lo que sugiere un riesgo elevado al combinarse ambos factores. Y por último, la prevalencia de Parkinson, que es la prevalencia de Parkinson fue el de X%, siendo mayor en los expuestos a pesticidas. Acá pues tenemos una tabla donde contamos con la limitación, la descripción, la dirección del sesgo y la magnitud del sesgo. Entonces el primero es el sesgo de selección, donde la descripción es posible falta de representatividad de la muestra y los participantes podrían ser más consistentes de su exposición o tener mayor acceso a diagnósticos médicos. Dirección del sesgo es de que podría inflar la asociación observada entre exposición a pesticidas y Parkinson. Y magnitud del sesgo es moderada, pues potencial, por el potencial sobreestimación del riesgo. Siguiente es el sesgo de información, donde la descripción es el riesgo de recuerdos imprecisos o autoinformes incorrectos sobre la exposición a pesticidas. La dirección del sesgo es participantes con Parkinson podrían reportar más exposición, sesgando hacia una asociación más fuerte, y la magnitud es significativa, especialmente si no hubo verificación objetiva. La siguiente es confusión residual, donde contamos con la descripción de que los factores no fueron controlados como dieta, estilo de vida o predisposición genética podría influir en los resultados. La dirección del sesgo es podrían sesgar los resultados en cualquier dirección, afectando la precisión pues, de las estimaciones del riesgo pues, del Parkinson. Y la magnitud de este sesgo es moderada, ya que impacta la precisión de las estimaciones. Y por último está la falta de datos longitudinales, donde la descripción, el estudio es transversal, ya que no permite establecer una relación temporal clara entre pues, la exposición y el desarrollo del Parkinson.
La dirección del sesgo básicamente es la falta de temporalidad, lo cual podría diluir la fuerza de la asociación observada. Por último, es la magnitud del sesgo, pues esta afecta la interpretación causal, limitando la indiferencia. Bueno, tenemos la interpretación global prudente de los resultados, que es, el estudio sugiere una asociación significativa entre la exposición a pesticidas y un mayor riesgo de Parkinson, especialmente en hombres mayores de 50 años. Sin embargo, las limitaciones metodológicas y la multiplicidad de análisis requieren una interpretación cautelosa, destacando las necesidades de estudios adicionales para confirmar estos hallazgos y establecer una relación causal clara. Aunque preliminares, los resultados apoyaron la necesidad de intervención preventiva. Y ya esto fue todo por nuestra exposición. Espero haya quedado como clara toda la información que nosotras generamos realizando el ejemplo de un estudio pues de caso y como que interpretándolo gracias a la escala Stroke.